Electrónica declarando la revelación del justo juicio de Dios alrededor del mundo. Visite nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@pacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos a la Biblia Exaltada, presentada por ecomunionbiblica.com. Comunionbiblica.com es un ministerio cristiano en línea que enseña fielmente a partir de la Biblia utilizando el método bíblico de comparar escrituras con escrituras para llegar a la verdad. Lo invitamos a visitar nuestra página web en ecomunionbiblica.com, donde encontrarás cientos de horas de estudios. Puedes escribirnos a info@pacienta.com o visita nuestro canal de YouTube. Y ahora es el momento de dar la bienvenida al señor O para que nos deleite con la alabanza del día de hoy. Señor O, si nos hiciera el gran honor, por favor. Buenas tardes a todos. El himno que vamos a cantar hoy día es Te necesito cada hora. Am, ¿Pueden ver la letra o quiere que lo hago más grande? Puedes agrandarlo. Yo no veo nada, no sé si me Ok, falla la vista ya. déjeme tratar de hacerlo más grande. Disculpe. Oh, no. Ok, no me están dando. Voy. Por alguna razón no me están dando la, la habilidad de hacerlo más grande. Está bien si no se puede, no hay problema, es solamente lo voy a estar atento al canto. Ok. Ok, disculpe. Pero vamos a cantar Te necesito cada hora, ¿no? Oh, y perdón, y antes que cantamos, si señor Eddie puede hacer una oración. Sí, Señor, te damos gracias por este grupo, por dándonos la habilidad y el deseo de estar aquí para hablar de su palabra, para glorificarle en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. Le pedimos por sabiduría, le pedimos por ah, entendimiento de lo que vamos a hablar hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ok, otra vez, necesito cada hora. Te necesito cada hora, Señor misericordioso. Ninguna voz tierna como la tuya puede permitirse la paz. Te necesito, cada hora te necesito. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. Te necesito cada hora, quédate cerca. Las tentaciones pierden su poder cuando estás cerca. Te necesito, cada hora te necesito. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. Te necesito cada hora, con alegría o dolor. Ven rápido y permanece, o la vida es vana. Te necesito, cada hora te necesito. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. Te necesito cada hora, enséñame tu voluntad.
y tus ricas promesas cumplidas en mí. Te necesito, cada hora te necesito. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador, vengo a ti. Es un amén. Amén. Gracias por eso, Señor. Gracias a Dios. Este, buenas tardes, feliz día del Señor a todos. Bienvenidos al programa de la Biblia Exaltada de comunionbiblica.com. Yo soy su anfitrión, Salvador Diego, y hoy buscamos las respuestas de la Biblia a varios temas bíblicos en los que la Biblia tiene la última palabra en el asunto. Nos acompañan hoy nuestros queridos ponentes de dos paneles, el señor Eddie Ramos y Gabriel Quispetelao. Bienvenidos de nuevo. A los oyentes de radio, quienes nos ven en Zoom, en YouTube y otras plataformas de streaming. Así que la discusión de hoy es el arrebatamiento, un tema muy interesante. La discusión de hoy es el arrebatamiento, así que bienvenidos. Puedes unirte a nosotros en directo en línea en ecomunionbiblica.com o en una transmisión por radio en España. Atenderemos sus llamadas a la media hora más o menos y nuestro número es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Vas a pulsar estrella 9 para entrar en la cola y luego estrella 6 para desactivar el silencio. Puede que solo recibas un aviso para pulsar el botón de desactivar el silencio, pero de nuevo vas a pulsar estrella 9 para entrar en la cola y luego estrella 6 para desactivar el silencio. Para escuchar tu pregunta y comentario sobre el tema, por favor llama. Este es un programa de una hora más o menos. Continuaremos con eso en ese programa en www.comunionbiblica.com haciendo clic en el icono de Zoom en directo. Así que una vez más, nuestro tema de esta noche es el arrebatamiento. ¿Y a dónde vamos aquí? Empezamos con usted, señor Eddie. Gracias, Salvador. Bueno, quizás lo primero que tendríamos que entender o preguntarnos sería, ¿qué es el arrebatamiento? Permiso. ¿Qué es el arrebatamiento? Algunos se refieren a eso también como el rapto. Entonces, vamos a las escrituras en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a comenzar, para coger el contexto, vamos a comenzar con el versículo 15. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz del arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aquí vemos el contexto del arrebatamiento. Vemos de que está hablando de juntarnos, o unirnos junto con el Señor Jesucristo en su venida. Entonces, si vamos al libro de 1 Corintios capítulo 15, Dios nos explica que siendo arrebatado significa siendo cambiado. Vamos a comenzar con el versículo 51. 1 Corintios 15, 51. Y dice, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Y durmiendo en la Biblia equivale también estando muerto. Ahora los hijos de Dios que están muertos en la carne se dicen que están durmiendo. No están muertos porque su alma está con Jesucristo ahora, están vivos eternamente, pero en sus cuerpos se dice que están durmiendo porque un día despertarán.
Una vez más, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, al final, a la, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Entonces, esto es como la Biblia define lo que es ser arrebatado. Significa que el Hijo de Dios será transformado, será cambiado de una forma a otra forma. Y la forma que describe es que será cambiado de lo mortal a la inmortalidad. Entonces, cuando fuimos salvos inicialmente, Ah, lo único que la salvación inicial cumplió fue que nuestra alma muerta se resucitó a alma viviente, pero esta vez, cuando fuimos salvos, nuestra alma fue renacida por la palabra de Dios y jamás, nunca el alma puede pecar, entonces por esa razón jamás nunca el alma puede morir. Por eso se llama vida eterna cuando somos salvos. Pero la carne no aprovechó nada de la salvación del ser humano. Y eso lo podemos leer um, en el libro de, en el libro de Juan, eh, capítulo 6, cuando Cristo está hablando con Nicodemos. Vamos a comenzar con el versículo 62 o 63. Y dice, el espíritu es que da la vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, aquí Cristo nos está explicando que cuando una persona es salvo, inicialmente, que es el espíritu que vivifica a nuestra alma muerta. Y entonces, de esa manera, el Hijo de Dios, al momento de ser salvo, ya tiene la vida eterna. Pero el cuerpo todavía está afectado por el pecado. El cuerpo no ha sido redimido todavía. El cuerpo será redimido al último día cuando Dios viene a arrebatar su pueblo. Y vamos a hablar también en este programa no solamente sobre qué es el arrebatamiento, pero vamos a hablar de ejemplos que encontramos en la Biblia y también de cuándo es el arrebatamiento, porque hay muchos malentendimientos en las secciones cristianas que están muy mal entendidos porque leen las escrituras y también adoptan, vamos a decir, ellos adoptan tradiciones que les han sido enseñados y sin escudriñar la palabra de Dios para ver si esas cosas realmente son así. Entonces yo paro aquí y se lo paso a Gabriel. Gracias, Eddie. Yo solo para agregar algunos detalles más, porque es la Biblia que define siempre los términos, ¿verdad? La Biblia define el significado de una palabra. En este caso, para aclarar un poco más cuando Dios usa la palabra duerme, para los que estamos familiarizados con las escrituras, sabemos que se refiere eh, cuando dice que los que duermen van a ser despertados, se refiere a la resurrección. Pero hay un ejemplo cuando Lázaro estaba enfermo y el Señor se demoró en ir a visitarlo y pasó algunos días y el Señor va a visitarlo y dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, entonces voy a despertarle. Entonces los discípulos pensaron,
oh, si está durmiendo, está todo bien con él y va a despertar. Pensaban que se refería del sueño físico natural. Entonces vamos a leer esa escritura donde Dios explica cómo se debe entender la palabra dormir en este caso que cuando estamos hablando de la resurrección en el momento del arrebatamiento. La escritura está en Juan 11. Siempre estamos leyendo en la Reina Valera antigua. Evangelio Juan 11, mm, verso 11. Adelante, dice así. Dicho esto, díceles después Jesús, Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Si leemos toda la sección, vemos que Lázaro es resucitado y bueno, también Dios usa ese cuadro para representar la salvación, pero en este caso queremos ver cómo define Dios en la Biblia la palabra dormir, porque como estaba diciendo Eddie en Primera Tesalonicenses 4 y también en Primera Corintios 15, donde dice que no todos dormiremos, se está refiriendo que no todos van a morir, ¿verdad? Sí. Y era eso para mostrarles, más que todo para las personas que están ahí recién comenzando a familiarizarse con las escrituras, porque pasa, ¿no? Cuando recién estamos comenzando con la Biblia, eh, algunas palabras son difíciles, entonces debemos buscar en la propia Biblia para buscar el significado de una palabra, porque es la Biblia que define el significado de una palabra. Sí, y en este mismo capítulo, el próximo versículo, después de que Cristo dijo que Lázaro duerme, yo voy a ir a despertarlo, y los discípulos, tomando la palabra de Dios al pie de la letra, como si estuviera hablando claramente, lo malentendieron. Y entonces en versículo 14, Cristo define lo que se significa, según la palabra de Dios, qué es dormir. Entonces, pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Entonces, aquí Dios está haciendo la conexión de el que duerme, el Hijo de Dios que está físicamente muerto, es lo mismo de decir que está durmiendo. Y entonces en 1 Corintios y libro de Tesalonicenses, donde habla de los hijos de Dios durmiendo, como usted dijo, Gabriel, no todos dormiremos. En el tiempo del fin, am, los van a ver hijos de Dios que están físicamente todavía vivos en este mundo, esperando la venida de Cristo para ser arrebatados junto con los que están durmiendo, o podemos decir junto con los salvos hijos de Dios que están muertos en sus cuerpos. Ujú, sí, también a lo largo de este programa seguramente lo vamos a abordar porque hay un malentendimiento cuando yo creo que hay una escritura que dice, eh, al presente los elegidos son salvos, pero se usa una palabra que en términos futuros no salvará. Obviamente se refiere a la redención del cuerpo, entonces hay un malentendimiento y estas cosas lo tenemos que aclarar porque se refiere en el día final, cuando los creyentes, los elegidos, reciban sus cuerpos celestiales glorificados, resucitados. Entonces, en ese punto es que se, se, se va a llevar esa salvación, se va a completar la salvación enteramente, ¿verdad? Pero, Sí, pero, por ejemplo, adelante, señor. perdón, por ejemplo, en Romanos capítulo 10 13, am, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero nosotros sabemos que la salvación primero viene
y después invocar el nombre de Dios viene después. Pero como este versículo suena, cuando leemos, suena decir lo opuesto. Um, Déjame ver. Por ejemplo, vamos a ir. No, no lo encuentro, déjame ver. No, estoy buscando un versículo que dice que Dios primero nos da vida y luego invocamos el nombre de Dios. Um, mm, Salmos 80, versículo 18. Dice, así no nos volveremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Entonces, esto está diciendo um, ah, lo opuesto o parece decir lo opuesto de lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo lo que invocare el nombre de él será salvo. Y también hay otros pasajes que parecen hablar de una salvación en el tiempo futuro. Y es como tú dijiste, Gabriel, que cuando la persona es inicialmente salvo o renacido por el Espíritu de Dios, ya es salvo. Y la Biblia lo explica de dos veces o de dos maneras, que ya es salvo al momento de ser renacido o regenerado, pero también cuando la Biblia habla de un tiempo futuro que será salvo, está hablando porque habla así porque la salvación es una salvación de dos partes. Primero es la redención y la regeneración del alma que está muerta y después, para cumplir la salvación, el cuerpo de nosotros tiene que ser redimidos y cambiado. Gracias, Eddie, en Gabriel, por eso sin duda un tema muy interesante, y por eso es que queremos oír de ustedes. El número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Queremos saber sus preguntas y sus inquietudes acerca de este tema. Este, un par de cosas. Hoy sí que, claro, el término ascensión o ruptura no aparece en la Biblia, pero se usa para describir el evento en el que los creyentes son arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, como lo explicó el Señor ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y como lo estaba hablando también Gabriel, también digamos, eso es lo que busca el verdadero Hijo de Dios, consolarnos con estas palabras, como lo dijo el Señor Eddie en ese pasaje. Y cuando vamos a Romanos capítulo 8, empezando en versículo 18, nos dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad no de grado, mas por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, para nosotros, por eso es que buscamos por esas cosas con tanto anhelo, porque no es nuestro fin, es el principio. Y el que no tiene esa mente de Cristo simple y sencillamente es su final, por eso no quieren hablar de ello. ¿No es así, señor Eddy? Sí, para el Hijo de Dios, el fin del mundo es algo agradable, es algo que nosotros hallamos con mucho deseo, pero para el mundo es lo opuesto. El mundo ah, no quiere que el mundo termine, porque quizás ellos entienden que cuando este mundo se acaba, también se acaba su vida, Como su la mujer de Lot existencia. mirando para atrás. Sí, y entonces, pero el Hijo de Dios entiende que cuando se termina este mundo, que eso es el comienzo de la vida eterna, enteramente del ser que es salvo.
Un versículo que me gustaría añadir de lo que estaba hablando Gabriel, en Marcos 13, capítulo 13, versículo 13, ah, dice también, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esto es uno de los pasajes también muy mal entendidos porque está en el contexto de la gran tribulación y de perseverando hasta el fin. Y Salvador usa esta frase mucho cuando habla de la Biblia y de nuestra tarea como hijo de Dios. Pero este versículo es mal entendido porque ellos leen el texto de la gran tribulación y todo el lenguaje que describe los eventos de la gran tribulación parecen muy, muy feos si alguien lo toma literalmente. Y entonces ellos piensan que cuando Cristo dice que la persona que persevere hasta el fin, que eso significa que hay que perseverar físicamente. Y el problema es que nada que nosotros hacemos en el cuerpo puede resultar en una salvación espiritual. Entonces, perseverando hasta el fin no tiene nada que ver con un esfuerzo físico que nosotros podríamos hacer. Pero también aquí dice, y esto es lo que estamos hablando anteriormente, que la persona que persevere hasta el fin será salvo, como que está hablando de salvación en un futuro. Entonces, cuando la Biblia habla de la persona que ya es salvo y de la persona que será salvo, no podemos escoger uno y rechazar el otro. Y podemos decir, no, no, la persona no es salvo hasta el fin. Y eso niega los versículos que dicen que la persona que es renacido ya es salvo. Ambos son verdad y la única manera de que eso acuerda es como ya explicamos, que inicialmente cuando una persona es regenerado o renacido del Espíritu y de la palabra de Dios, ya es salvo. Ha sido ah, traído de la muerte a la vida eterna en su alma. Pero también es cierto que en el fin del mundo, cuando Dios redimiría nuestros cuerpos físicos para que sean cuerpos inmortales y perfectos, entonces ahí también seremos salvos. Ahí sería el cumplimiento de nuestra salvación enteramente y seremos perfectos ahora no solo en alma, pero también en cuerpo. No podemos poner la carroza enfrente del caballo, sin duda. Ujú. Señor Édico, ¿qué es lo que explica la Biblia acerca de la posición alimilenial o postmilenial o esas posiciones que usualmente se utilizan en las iglesias y congregaciones? Claro que la edad de las iglesias terminó. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso en relación a la ascensión o ruptura de este término teológico? Sí, bueno, según la gran tribulación o el entendimiento de la gran tribulación, las iglesias tienen tres posiciones. Antes, que ellos piensan que la iglesia va a ser arrebatado antes de la gran tribulación, antes del comienzo. Otra parte de la iglesia, de las iglesias piensan que eso va a ser o va a tomar lugar en el medio de la gran tribulación. Otras partes de las iglesias creen que va a ser inmediatamente después de la gran tribulación. Pero todas las tres están equivocadas. Am, Vamos a ir al libro de Mateo 24. En Mateo 24, vamos a comenzar con versículo 29. Eh, en el contexto entero de Mateo 24, Cristo está respondiendo a una pregunta por los discípulos y le preguntan qué va a ser la señal del fin del mundo y de su venida. Entonces aquí Cristo habla de lo que va a suceder inmediatamente después de la gran tribulación. Y dice, y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo
del cielo hasta el otro. Entonces, el error más grande de las iglesias es que toman la palabra de Dios al pie de la letra. Ah, y vamos a aguantarnos aquí un segundo y vamos a ir a Mateo 13:34 para entender algo muy importante que se olvidan de tomar en cuenta. En Mateo 13:34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes y sin parábolas no les hablaba. Eso es bien, bien importante. No solo eso, pero vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 2. Perdón, Marcos capítulo 4, versículo 2, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. En otras palabras, la palabra doctrina también es, o se puede entender cómo se enseña. Ah, y Cristo nos está explicando que la manera de Él enseñar era por medio de parábolas. Y sin parábolas, Cristo no les hablaba. Entonces, cuando leen particularmente el Mateo 24 sobre la gran tribulación y todo lo que Cristo está diciendo, ellos lo toman al pie de la letra. Y técnicamente, eso es lo único que pueden hacer, porque la mente de ellos es mente natural. No buscan lo espiritual y inmediatamente rechazan la idea o el hecho que Cristo no habló sin parábolas. Entonces, cuando llegan a Mateo 24, 29 y Dios está describiendo qué está sucediendo aquí, yo creo que este es el versículo que los que creen que el arrebatamiento será inmediatamente después de la gran tribulación, lo cogen de este pasaje, de lo que va a suceder, lo que acaba Cristo de describir. En versículo 31, y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Ah, entonces, de, de los otros, yo no puedo hablar sobre los que creen que va a suceder antes o en medio, porque no hay escritura que hable de eso. Pero yo sé que están incorrectos los tres, porque la Biblia nos dice que inmediatamente después de la gran tribulación, el tiempo no se termina. Ah, y eso lo entendemos en el libro de Marcos capítulo 13, versículo 24. Marcos 13, 24. Vamos a leer hasta el 27. Dice, y está hablando y de lo mismo que acabamos de leer. El lenguaje es lo mismo, pero comienza un poquito diferente. Dice, pero en aquellos días después de aquella aflicción, y la palabra aflicción es la palabra tribulación, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor, lo mismo que Mateo 24 dijo, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Entonces, Cristo está hablando del mismo evento, pero aquí Él explica qué significa cuando Mateo 24 dice después de la gran tribulación. No está hablando inmediatamente después o el mismo día o el día después, porque aquí nos dice que hay días o tiempo después de la gran tribulación. Y ese es el tiempo del juicio de Dios. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Es un tiempo prolongado. Entonces, cuando la Biblia lo describe como días, y Dios hace eso mucho en la Biblia, Él habla de días, pero significa años. Gracias por eso, señor Eddie. Entonces, en conclusión, corríjame si estoy mal, pero entonces la tribulación y el día del juicio comenzaron el 21 de mayo del 2011 y según la evidencia bíblica presentada, culminarán en el año 2033 cuando ocurrirá el rapto o la ascensión, la resurrección y la destrucción del mundo. Sí, ahora la evidencia bíblica que tenemos nos está señalando que 2023 puede ser el día del fin del mundo. Y
el arrebatamiento, entendemos que no era después, no era en el medio y no era inmediatamente después de la gran tribulación. Entonces, es al fin del mundo, al fin del juicio de Dios sobre el mundo. Eso significa que la gran tribulación duró por 23 años, de 1988 a 2011, y eso era la primera tribulación sobre el mundo, la gran tribulación. Entonces, el día del juicio, la Biblia se refiere como la segunda tribulación o otra tribulación. Entonces, esa parte del juicio es cuando Dios está juzgando al mundo entero. La primera parte era cuando Cristo estaba juzgando a las iglesias del mundo. Entonces, al fin del juicio de Dios sobre el mundo, que la Biblia nos indica que sería en el año 2033, eso es cuando el arrebatamiento tomará lugar. Gabriel, adelante. Gracias, Salvador. Estaba recordando porque yo me crié en una iglesia donde la posición que ellos tenían era el arrebatamiento, se le conoce en pretribulacional, o sea, los creyentes van a ser arrebatados antes de la tribulación, porque se tenía el entendimiento de que la tribulación iba a ser como un juicio de Dios sobre el mundo. Entonces era lógico pensar, según la posición y entendimiento de los líderes de ahí, que necesariamente los creyentes eh, tenían que irse antes porque no están para sufrir el juicio de Dios. Pero quizá algo destacable o correcto de esa línea de pensamiento es muy común. Yo creo que fue muy popular o sigue siendo muy popular dentro de varias iglesias y congregaciones y denominaciones, este, porque este entendimiento se desarrolló, yo creo que a principios del siglo XVIII, XIX, 1800 y algo. Entonces, y se sistematizó en una Biblia que se hizo muy popular, quizá no tanto conocida en el mundo de habla inglesa, pero sí muy conocido en el mundo de habla hispana. Este, Era muy común ver que los creyentes usaran su Biblia anotada de Scofield. Quizás Salvador o quizá Eddie lo has escuchado. Eh, Lastimosamente, yo fui criado católico y no oía de eso anteriormente, Gabriel. sí. Bueno, salieron como unas Biblias de estudio con notas explicativas al pie de página. Eran Biblias de referencia o Biblias de estudio de Scofield era uno, y otro Biblia de estudio Righty se le conoce. Yo creo que fueron teólogos estudiosos que sistematizaron estos temas. Entonces, y las Biblias salieron con esas notas explicativas al pie de página, especialmente en esas escrituras que hablan del arrebatamiento, de la tribulación o cosas en general que tienen que ver con el final de los tiempos. Entonces, un creyente nuevo que se le recomendaban, no sé, adquirir esa Biblia, ya comenzaba a leer eso y pensaba que eso es lo que la Biblia enseña, pero no, estaban leyendo lo que son las notas explicativas. Mm. Pero entonces de esa manera fue muy popular esa creencia que sostiene que los creyentes se iban a ser arrebatados antes de que comience la gran tribulación. Y aún hoy día siguen con esa creencia, pero cuando nosotros aprendemos cosas nuevas desde las Escrituras, cuando Dios abrió las Escrituras en el final de los tiempos, como dice en Daniel capítulo 12 verso 4, que hasta el final de los tiempos las Escrituras permanecieron cerradas, porque Dios lo quiso así, y una vez llegado al final de los tiempos, esas Escrituras fueron abiertas. Entonces comenzamos a aprender cosas nuevas, a corregir nuestro entendimiento. Entonces se tenía que esperar que los líderes de las iglesias hicieran correcciones cuando escucharan de personas estudiosos que presentan estos temas, como lo fue en sus días el señor Camping
a través de lo que fue la antigua Family Radio. Entonces él encontraba estas cosas y lo presentaba al público para el escrutinio general. Entonces muchos lo rechazaron y hasta hoy día lo siguen rechazando y permanecen en su tradición, en su posición, en su entendimiento y no están dispuestos a corregir las cosas, ¿verdad? Pero cuando aprendemos de las escrituras que las cosas se deben corregir y uno los tiene que corregir y no estar ahí rebelde de alguna manera a las escrituras, a la revelación, porque estamos mostrando, por ejemplo, cuando decimos que, cuando mencionó Eddie las tres posiciones generales que tuvieron las iglesias acerca del tiempo del rapto, es antes, al medio o al después. Ellos siguen con eso, no están dispuestos a escuchar, no están dispuestos a corregir, ¿verdad? Eh, es como recuerdo siempre cuando el Señor, nuestro Señor le hablaba a los líderes de su tiempo, de aquellos días, los fariseos y los saduceos, cuando le escucharon se tapaban, se ponían los dedos ahí en la oreja, tapaban los oídos para no escucharlo. Es como esa figura. O sea, en sentido figurado, es como los líderes del final de los tiempos en las iglesias hicieron eso. No, no escucharon. Y el gran peligro es como estas enseñanzas o esta comprensión está como sustentada por el respaldo de teólogos o estudiosos. La gente común, en general los cristianos, suelen pensar que esa es una posesión fiel o correcta, pero no siempre es así. No porque lo diga un estudioso, un teólogo, no sé, graduado en un seminario o un pastor con 3 o 4 doctorados en distintos seminarios teológicos, no siempre quiere decir que lo que dice esa persona sea correcta. Debe ser puesta bajo el escrutinio o la corroboración por las escrituras. Eh, yo solo quería compartir, estaba recordando, yo creo que hay una escritura en el libro de Apocalipsis que usa la palabra arrebatar, ¿verdad? Yo creo que es cuando nuestro Señor nace, entonces el diablo comienza a perseguir, y entonces el niño varón es arrebatado, dice textualmente, al cielo, al trono de Dios. Yo creo que es la misma palabra que se usa en Primera Tesalonicenses 4 cuando habla de arrebatar. ¿Verdad, Eddie? ¿Lo puedes comprobar eso? Yo no tengo acceso a la concordancia. Sí, la misma palabra. Deja ver. Usted está hablando del texto en Apocalipsis 12:5. Ajá. Por Vamos lo a menos buscar cuando aquí. leemos la Biblia en español dice arrebatar. No estoy seguro si en el griego es la misma palabra. Esta palabra es, sí, es la misma palabra, de 1 Tesalonicenses capítulo 4:17. Ujú. Entonces entendemos que, como estábamos diciendo, eh, ser arrebatado es ser llevado al reino de los cielos, ¿verdad? No Ujú. sabemos muchos detalles acerca de cómo será. En 1 Corintios 15 se menciona que será en un abrir y cerrar de ojos la transformación, pero más detalles no se nos da, ¿verdad? Sí, siempre tenemos que entender que la palabra de Dios es un libro espiritual. Entonces, muchas veces nosotros mismos tenemos que tener cuidado con tomar algo de la palabra de Dios al pie de la letra sin tener completo entendimiento de lo que dice la Biblia. Am, pero yo tengo aquí un versículo que apenas acabo de buscar, que las iglesias utilizan para sustentar ah, la doctrina que la iglesia va a ser arrebatado antes de la gran tribulación. Y no sabía esto antes, pero tenía que buscarlo para entender de dónde venían su entendimiento. En 1 Tesalonicenses 5:8, y esto está en el contexto de la gran tribulación. Dice, mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota y de fe y de caridad y la esperanza de salud por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar
salud, o esta es la palabra salvación, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos toman la frase que dice que Dios no nos ha puesto para ira. Y ellos incorrectamente usan esto para concluir que eso significa que nosotros no vamos a estar aquí durante la gran tribulación. Pero eso no está hablando de eso. Eso está hablando de la ira de Dios en el juicio, ah, de que van a pasar los que no son salvos. Pero los que son salvos, ah, cuando la ira de Dios viene, no viene sobre ellos. Pero eso no significa que no van a estar aquí. Un ejemplo que podemos dar es en el libro de Génesis, cuando Noé, o sí, en la cuenta de Noé, cuando Dios trajo el juicio, su juicio sobre el mundo en los días de Noé. Vemos que Noé estaba en el arca. El arca tipifica la salvación. Y Noé estaba seguro en el arca pero él no salió del mundo. Él estaba en este mundo pasando por el mismo juicio que vino sobre la tierra, y el juicio es tipificado por las aguas, porque es tipificado por la palabra de Dios, que a la misma vez que salva, también juzga. Entonces, a lo que el mundo estaba siendo condenado y juzgado por las aguas que Dios trajo, Noé, pasando por las mismas aguas, estaba seguro y estaba salvo. Muy bien, señor Eddie, quisiera plantear un pasaje que alguien ofreció, pero primero el número a llamar para todos los que nos escuchan en la radio en España es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Por favor, queremos saber cuál es su posición o su comentario acerca de este tema. Señor Eddie, alguien ofreció Titus 2:13, que dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. No sé si les quiera comentar algo acerca de ese pasaje. Sí, esto es lo que acabamos de hablar un poquito anterior, que esto es el deseo del Hijo de Dios, y es lo opuesto del mundo. El deseo y la esperanza del Hijo de Dios es que el fin de este mundo venga. ¿Por qué? Mucha gente, si le decimos eso, van a pensar que estamos locos. Pero no entienden por qué. Porque este mundo, lo único que está pasando en este mundo es que el pecado lo está destruyendo. Y ahora que estamos en el día del juicio, Dios está sacando su mano de aguantar el pecado en el corazón de los que no son salvos, y los que no son salvos están siendo peor y peor en lo que hacen. Entonces, nosotros que somos hijos de Dios, estamos mirando estas cosas y estamos desesperados de salirnos de este mundo. Pero porque sabemos que Dios nos tiene en este mundo por una razón muy importante, entonces tenemos que ser obedientes, tenemos que ser pacientes, y a lo que estamos aquí no podemos perder tiempo, pero tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que apacientar las ovejas de Dios, todos aquellos que Dios salvó durante el tiempo de la gran tribulación fuera de las iglesias, y tenemos que proclamar el justo juicio de Dios sobre el mundo. Estas son nuestras tareas durante este tiempo. Y podemos ver un ejemplo con Lot. Um, Vamos a ir al libro de Segundo Pedro. Vamos a comenzar con el capítulo 2, versículo 5. Sí, vamos a ir al versículo 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tro- tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo
con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Entonces es claro que el día del juicio, vamos a decir que la cuenta de Sodoma y Gomorra era una figura del día del juicio. Entonces alguien me preguntó una vez que si Lot estaba tan atormentado por lo que estaba viendo en la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ¿por qué no se mudó a otro lugar? Bueno, históricamente lo que Lot decidió hacer o no hacer no importa. Lo que importa es lo que Dios escribió en la palabra de Dios. Y lo que Dios escribió es que Lot vivía en las ciudades de Sodoma y Gomorra y que él veía esto que estaba sucediendo. Y Sodoma y Gomorra es una figura del mundo en pecado. Entonces, Lot no podía mudarse porque eso sería diciendo como que la persona que está viviendo en el mundo, en un mundo de pecado, ¿dónde puede ir esa persona? No puede ir a ningún lugar. Ah, no importa, no importa qué lugar nos mudamos físicamente, siempre vamos a estar en un mundo lleno de pecado y vamos a ser testigos a ver pecado ocurriendo en todas partes que vivíamos. Entonces, el hecho que la permaneció en Sodoma y Gomorra y era afligido por lo que veía es una figura de lo que los hijos de Dios pasan diariamente donde quiera que vivan en este mundo. Entonces el juicio, vemos que el juicio de Sodoma y Gomorra era un ejemplo o una figura del juicio de Dios sobre el mundo. Cuando Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, no lo sacó, no lo llevó al cielo, lo llevó a otro lugar, pero lo llevó le llevó a un lugar donde está seguro. Y ese lugar para nosotros es Jesucristo. Jesucristo es donde nosotros nos escondemos. Es decir, la salvación es donde el Hijo de Dios se esconde durante el tiempo cuando Dios trae la ira sobre el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Los hijos de Dios están escondidos en la salvación de Cristo mientras estamos todavía en este mundo, juzgando al mundo por la palabra de Dios. Señor Edim, no puedo evitar acordarme del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla de la resurrección, Pablo frente al rey Agripa le dice en versículo, empezando en el 23, que ¿Qué Cristo había de capítulo? padecer. Hechos capítulo 26, si lo pudiera leer, dice que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Sin duda, para el que no tiene oídos para oír, estas cosas le parecen, pues, cosas de locura, pero en realidad la palabra de Dios es clara. Para el Hijo de Dios, tiene mucha Sí. sustancia. No sé si quiera comentar en ello. Sí, sí, exacto. El Hijo de Dios y la mente del Hijo de Dios es diferente porque tiene la mente de Cristo. La mente del mundo es mente de pecado. No tiene la mente de Cristo, entonces no puede entender lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios. Y por eso nosotros podemos estar contentos, podemos estar esperando para la venida del Hijo de Dios al fin del mundo, pero y le podemos explicar esto al mundo, pero no van a entender. Para ellos eso es locura. Eso es algo ah, que nosotros que estamos locos, es decir, que ellos piensan que estamos locos si queremos que el mundo venga a su fin. Un Así es. versículo más, si puedo compartir en Apocalipsis 3:10. Esto es otro versículo que las iglesias am, utilizan para sustentar su posición del arrebatamiento antes de la tribulación. Ah, y dice ahí, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir
en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Entonces, otra vez ellos toman este pasaje y concluyen que eso significa que en Dios guardándonos de la hora de tentación, que eso significa que no vamos a estar aquí. Y otra vez, eso es un error porque no están tomando este pasaje o su entendimiento de este pasaje y escudriñándolo o armonizándolo con todo lo que la Biblia tiene que decir. Nosotros, Jesucristo nos guarda en su salvación. Nosotros nos escondemos en Cristo durante la gran tribulación y durante el día del juicio. Estamos escondidos en Cristo, estamos guardados en Cristo, pero estamos todavía en este mundo. Um, un ejemplo que podemos dar para sustentar esto es también en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 22. Si es cierto que el Hijo de Dios no va a estar en este mundo, sea antes, en el medio o inmediatamente después de la gran tribulación, es decir, cuando Cristo trae el juicio, su juicio sobre el mundo, entonces este versículo presenta un problema grande. Ahí dice, vamos a comenzar con el versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo, sea santificado todavía. Y aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces aquí Cristo está hablando de un tiempo cuando los justos y los injustos van a estar viviendo en el mundo antes de la venida de Cristo y su condición espiritual no cambiará. Eso significa que el que es salvo permanece salvo. El que no es salvo permanece no salvo. Entonces, el único tiempo donde la Biblia permite que eso pueda suceder es durante el día del juicio sobre el mundo, cuando Dios ya cerró la puerta porque acabó de salvar a todos sus escogidos y ahora los que son salvos permanecen salvos por un tiempo hasta el fin del mundo y los que no son salvos permanecen sin salvación también hasta el fin del mundo. Aleluya. Adelante, Gabriel. Estaba pensando, Salvador, cuando mencionaste de que cuando la gente nos escucha hablar estas cosas hoy específicamente estamos hablando del rapto, del arrebatamiento, pero eso está unido estrechamente con el tema de la resurrección. Entonces, como leímos en esas dos escrituras de Primera Corintios 15 y Primera Tesalonicenses 4, entonces ahí estaba recordando que en Primera Corintios 15, Pablo aborda a explicar el tema de la resurrección, porque algunos eh, estaban pensando que no hay tal cosa de la resurrección. Entonces Pablo se sorprende cómo. Si no hay resurrección, nuestro Señor tampoco resucitó, entonces no hay, vana es nuestra salvación y sigue, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a volver a leer. Dice, yo tenía acá mis notas. Mm, Bueno, comenzando 1 Corintios 15, verso 35 en adelante. Lo vamos a leer rápido. Dice así: Más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Eh, Hago un paréntesis acá. En el mundo, los únicos que creen en la resurrección son los cristianos y, bueno, también el mundo tiene la filosofía de la reencarnación, pero ellos piensan que van a reencarnar en una especie de animales. Bueno, es otro tema aparte, pero Mm. eh, la gente en el mundo tiene su filosofía o sus creencias, ¿no? ¿Verdad? Después de lo que pasa después de la muerte. Vamos a leer, dice así, 1 Corintios 15, verso 35 en adelante. Más dirá alguno,
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano, desnudo. ¿Acaso de trigo o de otro grano? Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de las celestiales, y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y la otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Eh, Ujú. Podemos seguir. Bueno, sí, podemos seguir porque solamente lo vamos a leer. Verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, después continúa lo que ya leímos al principio. Acá hay algo interesante para resaltar. Dice en el verso 50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces de ahí la necesidad de la transformación en el día final. Eh, los santos salvos resucitan y reciben sus cuerpos celestiales glorificados, y los creyentes que estuvieran vivos y también son transformados para luego entrar al reino de los cielos, porque con este cuerpo físico mortal pecaminoso no se puede entrar ahí. Si Eddie quieres ampliar este punto de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, puedes hacerlo. También está el ejemplo de siempre se conoce que Enoc fue llevado al cielo sin ver la muerte, y eso también es un punto muy interesante. Sí, de eso también tenemos que hablar, de esos ejemplos. Por ejemplo, yo estoy aquí en el libro de Génesis 5:24, donde está hablando de Enoch, porque Enoch tiene todo que ver con el versículo 50 que acabas de leer. Y dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y la Biblia no tiene mucho que decir sobre Enoch, pero sí tiene un poquito de decir para ayudarnos a entender qué significa que desapareció. Um, en inglés, literalmente dice que Dios se lo llevó. Ah, entonces, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Ahí dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces aquí Dios nos da un poquito más de información
sobre el versículo en Génesis donde dice que desapareció. En hecho, él fue traspuesto. Y si estudiamos la palabra traspuesto, también lo encontramos en Hebreos 7:2. En Hebreos 7:2, Dios usa otra palabra, pero es la misma palabra traspuesto. Dice, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, primeramente, ah, él se interpreta, no, este no es el versículo, disculpe. Oh, 7:12. Vamos a ir al 12. Y dice, pues mudado el sacerdocio, y la palabra mudado es la palabra que estamos buscando. Bueno, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Pero la palabra literalmente es cambiado. Y la Reina Valera 1960 lo tiene así, pues cambiado el sacerdocio. Esto es la palabra traspuesto. Y eso nos ayuda a entender que cuando Enoch fue traspuesto, que eso significa que él fue cambiado. Y la única manera que pudo ser cambiado es porque Cristo ya murió desde la fundación del mundo, ah, siendo el primero, el primogénito entre los muertos y teniendo preemanencia en todo. Entonces, mucha gente están confundidos cuando creen que nadie del Antiguo Testamento pudo ser arrebatado hasta que Cristo no murió y resucitó, porque Él tenía que ser el primero. Ah, pero Él sí fue el primero, pero no fue en el tiempo de la cruz. Y el hecho que Cristo murió desde la fundación del mundo para tener la preemanencia en todo, permite que Enoch fuera arrebatado, que él fuera traspuesto, que él fuera cambiado de su ser físico pecaminoso a su ser inmortal perfecto. Y esto, el arrebatamiento de Enoch es una figura de lo que va a suceder con el Hijo de Dios al fin del mundo. Y interesantemente, en el libro de Génesis también nos dice cuántos años Enoch tenía cuando fue arrebatado. 365 años. Y eso es interesante porque la Biblia habla sobre el plan entero de la salvación de Dios como el año, como un periodo de un año. Y eso nos indica que un periodo de un año tiene 365 días. Entonces encontramos el mismo número, indicando que cuando Enoch fue arrebatado, es una indicación de que el Hijo de Dios también va a ser arrebatado cuando se cumple el año del Señor, o el tiempo entero de la salvación y el de juicio de Dios. Qué tema tan interesante. A todos los que nos escuchan en vivo, en el radio en España, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Y queremos oír sus preguntas o inquietudes acerca de este tema. Hoy sí que los ejemplos que nos da la palabra de Dios, este, como Enoc, Elías, Moisés y la resurrección de los santos tras la muerte de Cristo ilustran patrones de rapto y resurrección, sin duda, bien explicado, señor Eddie. Muchas gracias. Después del rapto, el mundo va a ser destruido por fuego, como nos lo explica claro segunda de Pedro, capítulo 3. No habrá una segunda oportunidad, ni un infierno eterno de sufrimiento consciente, como en algún momento lo pensamos todos. La destrucción será completa y definitiva. Entonces, y la resurrección de los injustos implica una exposición pública y humillante de sus cuerpos, como se ilustra en Jeremías 8 y otros textos. No sé si quiera comentar en ello, señores. Es el otro lado de ese. ah, Sí, el tiempo después del juicio de Dios, del fin, indica el tiempo del fin del mundo, el tiempo del fin de la creación de Dios enteramente. Entonces, es por eso que nosotros ahora estamos enseñando que no hay tal lugar como un infierno donde el ser que no es salvo va a vivir eternamente y sufrir eternamente.
eso ya entendemos porque Dios ha abierto el entendimiento de su palabra. Entendemos que eso no es bíblico, es un entendimiento incorrecto, pero Dios lo permitió para que cuando Dios traerá el tiempo de entendimiento en el tiempo del fin, para probar a aquellos quien rechazarían ese entendimiento y quieren aguantarse a lo que han sido enseñados. Y Dios hizo eso en la Biblia muchas veces. Y Dios siempre separa a los que son suyos de los que declaran ser de Dios, pero no son. Lo hace mediante su doctrina y mediante el abriendo del entendimiento de la Biblia. Entonces, cuando entendimos que el juicio de Dios ah, era un tiempo cuando los hijos de Dios tenían que pasar por ese tiempo, y eso es lo que estamos pasando por ahora, que no íbamos a ser arrebatados hasta el cumplimiento del juicio de Dios sobre el mundo. Y en ese tiempo, Dios nos llevará al cielo, estaremos con Dios para siempre. Dios va a destruir su creación entera, y entonces Dios va a crear nuevos cielos, nueva tierra, para que sus hijos sean herederos de la promesa que Dios dio a Abraham en el libro de Génesis, cuando le dijo a ti y a tu simiente le voy a dar esta tierra para siempre. Esto no nunca podría ser una promesa para la nación física de Israel, sino solo pudo ser una promesa para la nación espiritual de Israel, la nación de todos los hijos de Dios que Cristo salvó. Qué bien dicho, señor Eddie. Gracias por esa explicación, Gabriel. Adelante. Sí, estaba pensando que, eh, porque tiene todo que ver el tema de la resurrección. Eh, los que van a ser resucitados a la vida, solamente tenemos que aclarar eso porque eh, no es fácil de llegar a la verdad cuando se busca este tema en la Biblia. Los que van a resucitar a la vida y van a ser transformados son solamente los creyentes. Yo creo que la Biblia también usa la misma palabra, pero yo creo que es levantarse y simplemente significa que son levantados de la tumba, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje, estaba anotando algo interesante acá ya lo leímos, pero vamos a detenernos un momento acá en Primera Corintios 15, verso 42. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Esta es la Reina Valera antigua. Y la Reina Valera 1960 dice, y se resucitará en incorrupción, indicando esto que la persona que va a ser resucitada es resucitada em, a la transformación de su cuerpo glorificado, cosa que no va a pasar con aquellas personas que murieron sin ser salvos, ¿verdad? O sea, que no fueron salvos. Em, si en el día final se produce un terremoto, digamos, eh, toda la tierra se abre y las tumbas se abren, los huesos son, por el terremoto, son expulsados afuera, son levantados, pero no son resucitados propiamente a la vida y tampoco reciben sus cuerpos celestiales glorificados, ¿verdad, Eddie? Sí, la resurrección a la vida de cualquier tipo solo es reservados para los hijos de Dios. La inmortalidad también, como leemos en 1 Corintios 15, también es reservados solamente para los hijos de Dios. Pero lo que las iglesias hacen es que ellos dan vida eterna a los que no son salvos y también les dan inmortalidad solamente en otro lugar, donde dicen que es en el infierno. Entonces, eso es imposible porque eso solamente pertenece a los hijos de Dios. Cristo murió para que tengan vida eterna, aquellos que Él murió por sus pecados, pero no es todo el mundo.
no son todos los seres humanos del mundo, son para los escogidos. Entonces, la vida eterna, la Biblia lo define como nunca poder morir. O también lo define viviendo para siempre. Entonces las iglesias le dan eso mismo al que no es salvo. Primero dicen que el alma del ser humano, salvo o no salvo, nunca puede morir. Entonces ahí mismo ya le están dando vida eterna. Entonces también dicen que resucitarán en su cuerpo, creo, y que serán echados al infierno y van a sufrir por un gusano o por un fuego de tormento eternamente. Pero le están dando inmortalidad y le están dando vida eterna, ambos que solo pertenecen a los hijos de Dios. Y por eso, esas son una de las escrituras que entendemos que no permite la doctrina que el que no es salvo viva para siempre en otro lugar o en un lugar llamado un infierno. Y la Biblia nos indica y nos enseña que Dios ha convertido el mundo que estamos viviendo ahora en el infierno. Este mundo ahora estamos pasando por el infierno. Estamos pasando por la ira de Dios sobre el mundo entero. Y eso es lo que estar en el infierno indica. Estar en el infierno indica que estamos ah, pasando por la ira de Dios. Pero la diferencia es que los que no son salvos son como madera, son como paja, y cuando Dios le echa el fuego de su juicio sobre ellos, se queman. Pero los que son salvos son como plata, oro, y cuando Dios trae el juicio del fuego sobre ellos, ¿qué pasa? Los Los purifica. purifica. Exacto. Señor Eddie, uno se preguntaría, el segundo de Pedro capítulo 3 es claro que este mundo va a ser quemado con fuego, pero ¿qué de los terremotos y las trompetas y los woes de los que habla la palabra de Dios? ¿Cómo encajan en este tema de la ruptura y del juicio? No sé, yo sé que el lenguaje de segunda Pedro, am, por ejemplo, comenzando con versículo 10, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sabemos, eso es espiritual, en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Pero entonces tenemos que tener cuidado que, porque nosotros no tenemos un entendimiento entero o completo sobre cómo el mundo va a llegar a su fin o qué va a suceder en el último día. Tenemos que tener cuidado que no tomemos ciertos pasajes literalmente y que nos olvidemos que la palabra de Dios es espiritual. Que quizás Dios en más tiempo nos va a abrir ese entendimiento de qué físicamente va a suceder en el último día. Pero ahora yo no tengo suficientemente entendimiento para poder decir que este versículo de 2 Pedro, por ejemplo, es literal. O también nosotros pensábamos que cuando la Biblia hablaba de terremotos, porque también tenemos una mente natural, pensábamos que, bueno, eso tiene que ser un terremoto físico. No, la Biblia también nos explicó y nos hizo entender que el terremoto también es un terremoto espiritual. El terremoto que sucedió en mayo 21, 2011, era un terremoto espiritual que libró a todos los aprisionados, tal como en la cuenta de Pablo en el libro de Hechos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, yo creo, cómo tratamos de am, pintar el cuadro de qué va a suceder en el último día. Y Yo disculpe, sé señor Eddie, que pero también sacudió al mundo, ¿verdad? Les dejó saber que hay una Biblia que declara la verdad también. sí, sí, y otra vez, todo lo que sucedió, sucedió espiritualmente. No se vio, no se sintió. Eso era el terremoto más grande del mundo, según la palabra de Dios, pero no se sintió nada, porque todo era espiritual. Entonces, a la misma vez, todo el lenguaje que leemos sobre el fin del mundo nos parece hacer sentido tal como leemos, pero ese es el error que las iglesias hacen y tenemos que tener cuidado que no hagamos el mismo error que ellos hacen en tomar algo
que estamos leyendo, porque no todavía entendemos exactamente todo lo que va a suceder o cómo va a suceder en el último día. Tenemos que tener cuidado que no lo tomamos literalmente. Excelente. A todos los que nos escuchan en vivo, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Llámenos con sus preguntas o inquietudes acerca de este tema. Adelante, Gabriel. Otro, un tema relacionado, porque cuando hablamos de un tema en la Biblia siempre está se relaciona con otro tema, eso es lo maravilloso. Cuando el tema es cuando se produzca el arrebatamiento y la resurrección, dice la Escritura que se va a dar el punto final, o sea, se matará la muerte. Y yo recuerdo que cuando leí ese lenguaje, wow, sorprendido que era joven, jovencito acá en ese tiempo. Vamos a leer esa Escritura, vamos a repasar y vamos a mencionar dos más que se relacionan ahí. A ver, ¿dónde está? Acá en estamos en Primera Corintios 15, versos 54. Dice así: Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará o se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Hemos leído la versión antigua de la Reina Valera. Entonces, yo recuerdo que cuando leí esta escritura, porque acá el apóstol Pablo está citando una escritura del Antiguo Testamento y, y es curioso que en las citas del Nuevo Testamento el apóstol Pablo siempre hace mención, pero nunca hace una referencia de qué libro o de capítulo, verso. Cuando era joven, cuando era principiante en la lectura de la Biblia, yo quedaba como perdido. Bueno, entonces, ¿cómo lo encuentro? ¿Dónde está esa escritura? Recuerdo que me pasé mucho tiempo buscando en concordancias y herramientas hasta que un día se me ocurrió, porque si yo voy en mi Biblia hispana, buscaba en el Antiguo Testamento, no encontraba un lenguaje sorbida es la muerte con victoria. Por más que concordancia que recorriera, no lo encontraba. Entonces un día se me ocurrió buscarlo en la King James. Wow, para sorpresa mía lo había encontrado. Estaba en Isaías 25, verso 8. Lo voy a leer en español, también tengo la cita en la King James. Dice así: Isaías capítulo 25, verso 8, adelante. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. Y en la versión, en la Biblia King James dice, el verso 8 dice: He will swallow the dead in victory. Yo creo que ese significa Él destruirá o absorberá la muerte en victoria. Ujú. Bueno, después continúa. También otro pasaje que en paralelo a Primera Corintios, con esa escritura que leímos, está en Oseas 13, dice verso 14, Oseas 13, verso 14: De la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Quería compartir esta escritura porque cuando hablamos de la resurrección, en ese punto se termina la muerte, y en estas escrituras que hemos leído, Dios nos enseña cómo
se le dará la muerte final a la propia muerte, ¿verdad? Sí, ahí donde dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Ah, eh, la razón que Dios puede decir eso es porque Cristo tiene, a Cristo se les fue dado las llaves del infierno y de la muerte. Eso lo leemos en Apocalipsis 1:8. Eso significa que Dios tiene la autoridad sobre el infierno y sobre la muerte. En Apocalipsis 1:8 leemos. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No, ese no es. Disculpe. Apocalipsis 1:18. Y dice, y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Significa que resucitó de la muerte, o que tuvo victoria sobre la muerte. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Entonces, el hecho que Dios es el único que puede destruir la muerte, ah, o que puede tener victoria sobre la muerte, es porque Él mismo venció la muerte por su resurrección. Y porque Él venció la muerte, solamente por eso los hijos de Dios también pueden tener victoria sobre la muerte. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Ahí leemos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta primera resurrección es la resurrección del alma muerta. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y los 1000 años es una referencia de la completitud del tiempo. O la Biblia nos explica en otros lugares, por eternidad vamos a reinar con Cristo. Pero aquí es interesante, dice que los hijos de Dios, ah, que la segunda muerte no tiene potestad en estos o sobre nosotros. Y de eso es lo que concuerda con 1 Corintios 15, que no dormiremos todos, pero sino vamos a, a ser resucitados. Entonces Dios va a resucitar nuestros cuerpos en pecado, nuestros cuerpos muertos, y nos va a resucitar a cuerpos gloriosos, a cuerpos que tendrán vida eterna como nuestra alma. Entonces, eso indica que el tiempo de la muerte ya ha venido a su fin, que ya Dios, en haciendo esto, muestra su victoria y lo completa enteramente cuando va a arrebatar o resucitar a sus hijos de todas partes del mundo para que vivan con Él para siempre. Qué tema tan interesante. El número a llamar para todos los que nos escuchan en vivo es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Señor Eddie, ¿hay alguna manera que podamos checar los comentarios en la página de Spanish de Facebook? Porque yo no tengo acceso a ella. De alguna manera, quizá tengamos alguno que valga la pena. No sé. Yo estoy aquí vigilando la página de YouTube, pero no he visto nada. Deja Pues, ver. También estamos vivo en Facebook. sí, señor. Deja ver un segundo. Gracias. Le estaba recordando que también hay una escritura en Apocalipsis, donde la muerte es lanzada al lago de fuego, ¿verdad? Ese sería cómo va a ser destruida la muerte en el último día. Sí, eso lo leemos en Apocalipsis 20, versículo 14. Deja ver. Ahí habla sobre, y dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Entonces, esto es el tiempo cuando Dios destruye su creación entera. Él destruye el infierno y él destruye la muerte. Y ninguno de estos tendrá victoria sobre el Hijo de Dios. Entonces, esto sucede al mismo tiempo cuando sucede el arrebatamiento o la resurrección de los hijos de Dios, am, porque en ese momento tienen ellos la victoria sobre la muerte, indicando que jamás nunca pueden morir otra vez, y Dios destruye la muerte enteramente. Y al parecer tenemos creo que 16,000 vistas en Facebook, señor Eddie, y algunos cuantos comentarios. Quizá vale la pena leer algunos en vivo. Ah, Carl me mandó el enlace. Deja sí, ver. Yo solamente veo. y sí dice que se lo mandó, Carlos se lo mandó en Deja ver. por Facebook. Hay un comento. Están Sí. comentando sobre Gabriel. Oh. Ah, pero que dicen que tienes cara de sionista, Gabriel. No sé no sé qué tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero dice que tiene la gorrita azul. Tiene cara de judío sionista. Por la barba debe ser. Ah, puede ser. Ese es el único comento que yo veo. Sí, no podemos comentar en eso. Muy bien. Pensé que valía la pena checarlos. Sí, sí, sí. Este, hoy sí que el rapto, la resurrección y el fin del mundo son eventos que deben de llenar de esperanza al creyente y consolarlos unos a otros con esas palabras, como lo dijo el señor Eddie en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Y el enfoque debe estar en el cumplimiento de la promesa de Dios, vida eterna, justicia perfecta y comunión eterna en Cristo. Y debemos animarnos y a todos los oyentes a examinar las escrituras. Hoy sí que no todo lo que nos digamos solo aceptarlo, sino buscar como un buen Berean, si lo que nos dicen es verdad, y de prender un fuego, espiritualmente para que chequen ellos mismos lo que se está diciendo aquí, ¿no es, señora? ¿No es así, señor Eddie? Sí, y para añadir, el versículo de 2 Pedro capítulo 3 versículo 12 apoya esto, que los hijos de Dios, bueno, aquí dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Entonces, es claro que Dios o los hijos de Dios esperan este día que venga. Esperamos que este mundo venga a su fin. Eso es algo que deseamos intensamente, al opuesto del mundo que desean lo opuesto. Ellos desean preservar este mundo. Ellos desean prolongar los días de este mundo, para que puedan vivir más en este mundo. Pero nosotros entendemos que Dios ya ha establecido el día cuando Él va a venir y terminar la existencia de este mundo. Y para nosotros que somos hijos de Dios, ese día no es un día triste, eso es un día glorioso, eso es un día que esperamos con gran deseo, a lo opuesto del mundo. Y para todos los hijos de Dios que reales y verdaderos, claro que lo que estamos paseando no es agradable, pero sabemos que en Romanos 8:18 nos dice que el sufrimiento actual no es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hoy sí que esto no es nada, esto no es nada. Lo curioso aquí es que cuando le compartimos de estos temas a las personas en las iglesias, ellos también decían y dicen que están ahí
como leímos ahí en la escritura de Pedro, que mirando y apresurándose para la venida del Señor, pero cuando le damos más detalle o cuando le compartimos de gran evidencia, mucha evidencia bíblica, señalando al año 2033 como el punto final para la línea del tiempo, bueno, ellos lo rechazan de plano, ¿verdad? No quieren escuchar y tampoco quieren examinar las escrituras. Es algo curioso. Si estamos esperando y con ese anhelo de que llegue ese día, bueno, tenemos que estar dispuestos a escudriñarnos, pero no cerrarnos a que nos compartan estas cosas. Yo siempre recuerdo que, por ejemplo, cuando le compartí a un ser querido de que sería en el año 2000, quizá 2005, 2006, en ese tiempo estábamos en el periodo de la gran tribulación y yo le dije, sabes, ya estamos en el periodo de la gran tribulación. Y esta persona dijo, no, esa es una locura, imposible. Entonces, cuando escuchan cosas nuevas, pero decimos, mira, debes mirar esta escritura o este pasaje de la escritura que hablan de eso, bueno, simplemente no cierran los oídos y no están dispuestos a mirar los versículos o la referencia bíblica. Sí, y eso es lo interesante, que las iglesias que declaran ser hijos de Dios y que profesan que están esperando que Cristo venga y los lleve para el cielo, no pueden ah, estar de acuerdo con la idea que tienen que pasar todos teníamos que pasar por la gran tribulación y el día del juicio. Ah, Realmente que declaran que quieren que Cristo venga, ah, cuando nosotros le estamos diciendo, Cristo viene espiritualmente, pero entendemos que vino, lo rechazaban. Cuando estamos proclamando en las iglesias, mira, la verdad de la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo ha traído juicio. Él ha venido y traído juicio a las iglesias. Salgan de las iglesias. No, no, claro que no. Ahora que estamos proclamando que la puerta de salvación está cerrada, que Dios vino otra vez y está juzgando al mundo, tampoco lo quieren oír, ni lo quieren escudriñar. Ah, entonces, de un lado, declaran que Cristo venga solamente para llevarlos al cielo, pero no quieren entender nada, nada, nada de lo que dice la Biblia realmente. Así es, segunda de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y si los elementos siendo abrasados se fundirán. La gente siempre se ofende porque los elegidos traen ese mensaje de juicio, de juicio, pero en este versículo, Cristo nos comanda a buscar eso, pues, como lo dice el señor Oliver en el chat. Y no es un Sí. invento de nosotros, de que, por ejemplo, actualmente uno dentro del proceso del juicio de Dios, algo que se está llevando a cabo es de que los santos, los elegidos, están juzgando al mundo, compartiendo el mensaje de juicio. Yo creo que la escritura es en Primera Corintios 6, lo vamos a buscar y leer. Primera Corintios 6. Sí, eh, Primera Corintios 6, verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Este es el sustento, la base, eh, que se relaciona también con otros temas, de que actualmente los elegidos santos están juzgando al mundo, compartiendo el mensaje del juicio de Dios, y esto se está llevando a cabo. Yo creo que esta escritura, nunca ha sido comprendido realmente en toda su plenitud o correctamente dentro de lo que fue la era de la Iglesia. Yo traté de leer algunos comentarios de algunos teólogos distinguidos y bueno, ellos pensaban que
de alguna manera, en el tiempo en que Dios iba a juzgar, los creyentes iban a participar de alguna manera en ese juicio, pero nunca se llegó a entender bien, o sea, claro, no era el tiempo para entenderlo correctamente, ¿verdad? Pero una vez que nosotros llegamos al final de los tiempos, por la misericordia del Señor, esta escritura se pudo comprender unido con otras escrituras muy, eh, como se dice en español, en su cabalidad o correctamente. Sí, sí, y también el versículo 3 dice, oh, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Y ese versículo tampoco era muy bien entendido, porque nosotros siempre solamente pensábamos de los ángeles caídos. Eso es cierto, pero no, cuando la Biblia habla de los ángeles, ah, esta misma palabra ángeles se refiere a los seres humanos. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios está advirtiendo a las iglesias. Por ejemplo, vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, al ángel de la iglesia en Efeso. Pero sabemos según el contexto que Cristo está hablando a los seres humanos, a los que están en las iglesias, a los que dirigen las iglesias, por ejemplo. Entonces, el ángel aquí se puede reemplazar con la palabra mensajero. Escribe al mensajero de la iglesia en Efeso. Entonces, cuando la Biblia dice en 2 Corintios que vamos a juzgar a los ángeles, eso es exactamente lo que hicimos. Juzgamos los mensajeros que se quedaron en las iglesias durante la era de la gran tribulación. Ah, y también durante el día del juicio, ahora estamos juzgando a todo el mundo, incluyendo a los seres angelicales caídos. El señor Oliver nos está ofreciendo unos versículos muy, muy, muy buenos. Uno que vale la pena mencionar es Primera de Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Ujú. Eh, Gracias, señor Oliver, por eso. Y claro, viene a la mente Salmo 149. Aleluya, cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con corro, con adufe y arpa a él canten, porque Jehová toma contentamiento con su pueblo. Hermoseará a los humildes con salud. Y esa palabra salud es salvación. Gozarse han los píos con gloria. Cantarán sobre sus camas. Ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas. Y espada de dos filos habrá en sus manos, para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. Qué glorioso es ese pasaje en Salmo 149. Debemos aclarar que la espada de dos filos no es una espada literal, ¿verdad? La escritura, no andamos ahí como algunas personas con la espada física en la mano. Así es. Sí, la palabra de dos filos es en la Biblia es la palabra de Dios. Y es interesante que la palabra de dos filos ah, salva, un filo salva y otro filo juzga. Pero en este pasaje en particular, y hemos hablado de esto anteriormente, los santos tienen una tarea en particular cuando proclaman con la espada de Dios, cuando proclaman, están proclamando el juicio de Dios. Y sabemos esto porque el contexto nos explica qué estamos haciendo con esta espada en nuestras manos o con la palabra de Dios. Versículo 7, leo otra vez, dice, para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos. Entonces, la palabra de Dios, el predicamiento del Evangelio, del juicio de Dios, no es para liberar a los prisioneros. Eso era durante la época de salvación. Ahora, durante la época del juicio de Dios, es para hacer lo opuesto. Ya no es para liberar, sino
el versículo 8 es para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro. Y eso significa, y es explicado en versículo 9, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Y eso es exactamente lo que Cristo dijo, que el que me rechaza a mí y a mi palabra, tendrá alguien que le juzgue en el último día. La palabra que yo he hablado, la misma le juzgará en el día postrero. Entonces es la palabra de Dios que está juzgando al ser humano que no es salvo en este mundo. Y es el Hijo de Dios o los hijos de Dios que están declarando en la palabra de Dios, el justo juicio de Dios, y de esa forma los justos o los santos están juzgando al mundo. Sin duda este tema da para más. Quizá tengamos que hacer una parte número 2. No estoy Ujú. seguro. Estamos acercándonos. Tenemos que dejar lugar para el próximo programa. Quizá debamos cerrar algo que quieran agregar, muchachos, antes de que cerremos. El último pasaje que me gustaría leer es el Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice, diciendo, bueno, vamos a versículo 6. Y vio otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda la nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Note que ahora no dice que la hora de su juicio viene como que en un futuro, pero el Hijo de Dios está predicando durante el tiempo cuando el juicio de Dios ya está aquí. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Amén. Gabriel, ¿algo más? No, hemos compartido, yo creo que eh, hay unas escrituras, pero bueno, por ejemplo, lo podemos en Juan 6, verso 39, verso 40, verso 44 y verso 54. Cuatro veces se menciona que la resurrección, que tiene que ver, que se va a llevar a cabo en el tiempo cuando se lleve el rapto o el arrebatamiento, nuestro Señor menciona en esas cuatro referencias que la resurrección se va a llevar eh, en el último día, menciona textualmente el último día, ese sería el último día final de la Ujú. historia para este mundo. Sí. Bueno, solo me resta recordarles que visiten nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.comunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@pacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica PO Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL a Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad. Este fue un programa maravilloso, fue una bendición y un honor para su servidor que nos congreguemos en este programa el día de hoy, sin duda. Señor, si fuera tan amable de cerrarnos con una palabra de oración, por favor. Sí, absolutamente. Nuestro Padre, gracias por estar con nosotros hoy día, que pudimos reunir y hablar de su palabra. Muy bonito, Padre, y gracias por todo lo que nos da de bendiciones y de bendición de la palabra que nos guía. Y por favor, que haces que nos sigas guiando durante la semana que viene para que podamos hacer todo lo que usted dice. Y gracias por am, todo lo que usted nos enseña espiritualmente, Padre. Y, y gracias por todas sus bendiciones. Padre, que están con nosotros siempre y que nos da salud y
y que estar siempre, siempre protegiéndonos por las cosas que no son, que son del mundo y que son mentiras, que solamente siempre estamos en la verdad de su palabra. Gracias otra vez y oremos todos esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mm. Gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos Sí, hasta la vemos. próxima. La próxima. Nos vemos. Hasta luego. Oh, Sir Carl, are you there? Carl?